Vamos a comenzar entonces, 18:10, ya es hora que empecemos. Hoy lo tenemos el agrado de que esté en las clases César Trejo, combatiente de Malvinas y director del Instituto del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Esta actividad que la hacemos conjunto, los compañeros de ARGE 21 y los compañeros de Resurgir, es una actividad formativa, ¿no es cierto? César va a plantear la inquietud de la necesidad de construir hacia el movimiento de resistencia civil por Malvinas. Así que, bueno, iniciativa que obviamente compartimos, y César hoy va a explayarse y explicarnos qué es. Así que adelante, César, con todo gusto. Silenciamos los micrófonos, yo creo que soy el único que lo tengo abierto. César, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar participando en estas actividades con el Instituto de Formación, la Escuela de Formación Resurgir y con ARGE. Hoy con Hugo venimos conversando junto con otros compañeros en la necesidad de recuperar, que la comunidad argentina recupere un rol protagónico en la causa de Malvinas. En primer lugar, porque así lo dice nuestra Constitución Nacional. Ustedes saben que en el año 94, de manera unánime, cuando se produjo la reforma constitucional, se sancionó como disposición transitoria primera de nuestra Constitución una cláusula específica sobre la causa de Malvinas. Esa cláusula dice, por supuesto, que respetando el derecho internacional, el modo de vida de los habitantes de las islas y demás, define que la recuperación de Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y territorios insulares y mares correspondientes es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. No dice el Estado argentino, no dice solamente la nación argentina, dice el pueblo de la nación argentina. Por lo tanto, no es una definición antojadiza. Y vamos a ver por qué dice el pueblo de la nación argentina, porque para introducirnos en el tema yo voy a hacer algunas reflexiones históricas que nos contextualicen y un poco para caracterizar también el comportamiento del pueblo argentino, de la comunidad argentina a lo largo de la historia de estos casi 2 siglos del conflicto por nuestra soberanía en el Atlántico Sur, y también ver un poco las conductas de los sectores dirigentes a lo largo de la historia. Ya en 1833, cuando luego de el bombardeo a Puerto, de lo que nosotros hoy llamamos Puerto Argentino, por parte de una fragata norteamericana, la Clio, sobrevino luego la invasión británica de las islas. El capitán, designado responsable político y militar de las islas, que era Luis Bernet, tiene que abandonar la playa, y Pinedo, antecesor del actual senador, que estuvo a cargo, o debería haber estado a cargo de la defensa de las islas, abandonó la plaza. El argumento principal con el que luego se excusó ante el juicio
sumario que se le practicó en su declinación de la defensa de Malvinas fue que no estaba en condiciones, porque gran parte de su tripulación era de origen inglés y estimaba que no iba a poder cumplir con esa tripulación la defensa. Pero lo cierto es que un grupo de trabajadores, de peones de la comunidad que en principio había establecido un año y medio antes el hermano de Luis Bernet, Emilio Bernet, sí ejercieron una defensa, quizá podríamos decir como los primeros criollos, como los primeros argentinos, como representantes del pueblo argentino, y resistieron las autoridades impuestas ilegalmente y por la fuerza por Gran Bretaña, se sublevaron con sus escasas armas y durante casi un año de alguna manera ejercieron su presencia en las islas. Luego fueron obviamente capturados, fueron trasladados en buques británicos para ser juzgados en la Corte de Río, donde estaba establecido también la Embajada Británica, y fueron liberados en un antecedente bastante interesante desde el punto de vista jurídico para nosotros, porque el juez que lo tuvo que someter dijo, bueno, esto ha ocurrido en una jurisdicción donde no está muy clara la soberanía británica, por lo tanto no es nuestra jurisdicción, y los liberaron. Cuenta la leyenda, nunca se comprobó, que luego el gaucho Rivero fallecería combatiendo en vuelta de obligado. Pero no está probado históricamente, pero es altamente probable que así haya ocurrido. Después sabemos que don Juan Manuel de Rosas, hay una controversia histórica si mediante alguna propuesta de su diplomacia habría alternativamente reclamado y luego ofrecido en negociaciones al Reino Unido en función del empréstito de la Baring Brothers. No está probado, lo que algunos argumentan que si esto hubiera ocurrido es porque le quería hacer pisar el palito a la diplomacia inglesa respecto de si aceptaban un cambio, entonces habrían aceptado la soberanía argentina. Lo cierto es que transcurre el tiempo en el periodo Pedro de Angelis, que el napolitano que fue un gran jurisconsulto y constitucionalista, en el proyecto de constitución que escribió para don Juan Manuel de Rosas, incorpora ya la cuestión de Malvinas, por primera vez en un texto constitucional o en un proyecto de texto constitucional para la Argentina. Caído Rosas, lo sucede Urquiza y Pedro de Angelis continúa un tiempo trabajando con Urquiza hasta que luego es defenestrado en términos, digamos, políticos y demás, y tenemos luego la Constitución de 1853 que no hace referencia a Malvinas. Y transcurren así unos 30 y pico de años hasta que el primer reclamo formal, contundente y fuerte lo realiza el gobierno del general Roca. Ahora, Argentina, a partir de Pavón y Cepeda y de la derrota de la Confederación Argentina, cae obviamente en un proyecto de hegemonía y casi de colonialismo liso y llano por parte de Gran Bretaña. Nos insertamos como el sexto dominio de la corona británica, pasamos a ser directamente una semicolonia y
nuestra oligarquía agroexportadora se inserta como proveedora de materias primas y el reflejo de todo eso los tenemos en las grandes fortunas porteñas fundamentalmente, aunque también de algunas oligarquías provincianas asociadas a la oligarquía porteña. Y por lo tanto, el reclamo, si bien no deja de estar presente, se atenúa. Hasta que, especialmente en la década del 30, 20, 30, surge una corriente historiográfica, el revisionismo histórico, con los hermanos Irasusta y Barguren, y también Forja, que Federación de la Joven Argentina, Federación Radical para la Joven Argentina, con Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche y tantos otros, Gabriel del Mazo, etc. Y ahí ponen como centro de la reivindicación de la soberanía a la causa de Malvinas como una bandera central fundamental, ¿no? Bien, es de alguna manera la conducta del pueblo argentino, podríamos decir que es coherente a lo largo de la historia porque se ve la usurpación de Malvinas como la parte visible de un sistema de dominación invisible. La invisibilización que hizo el mitrismo fundamentalmente de Gran Bretaña como un poder, como el poder real en esos tiempos de nuestra patria. Esto aparece claramente visible cuando un grupo de militares patriotas que habían reflexionado sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y especialmente sobre el desarrollo de un sistema de defensa autónomo que implicaba necesariamente la autonomía industrial, la producción de minerales por parte del país y la necesidad de que eso fuera un recurso estratégico controlado por el Estado, lo mismo con el petróleo. Pero también implicaba ese desarrollo tecnológico, científico, industrial, el desarrollo de una clase obrera que estuviera plenamente integrada a ese proyecto, con lo cual se produce lo que fue la revolución en paz del peronismo, construyendo paulatinamente una Argentina con grado de autonomía. Lo favorece el aturdimiento que los imperios tienen a partir, digamos, de su inserción en esa carnicería tremenda que fue la Segunda Guerra Mundial. La Argentina tiene en los años la guerra eso que se llama el proceso de desconexión, digamos, de los centros de las metrópolis, aunque, por supuesto, suministramos alimentos a ambos contendientes, ¿no? La Argentina, la neutralidad le permitió a la Argentina poder suministrar eso que producía la Argentina, que eran granos y ganado, a ambos contendientes. Pero empezamos a tener una acumulación y un grado de independencia, pero viene de la mano de recoger el nacionalismo popular, un nacionalismo que encuentra en la causa de Malvinas como una bandera señera. La década del 60 pasa otro tanto, se inaugura esa década con una resolución significativa y de profundas consecuencias, que es de las Naciones Unidas, que es la resolución ACNUR 1514 Romano 15, que establece el proceso o legitima los procesos de descolonización en el mundo. Las viejas formas de dominio colonial
a la francesa, a la holandesa, a la inglesa, de ocupación, de poner gobiernos títeres y demás, comienzan a transformarse con nuevas formas de colonialismo, pero que implican la descolonización formal, por lo menos, de gran parte del sur del mundo. Tal es así que en toda esa década y en la siguiente se producen los grandes procesos de descolonización en Asia, en África, fundamentalmente. Pero no en Malvinas. Malvinas sigue permaneciendo como un enclave colonial británico, incluso desatendiendo un poco la tradición monroísta de América para los americanos. Esta parte del mundo sigue teniendo una presencia importante de Gran Bretaña en muchísimos aspectos económicos y demás, pero verificables territorialmente y de dominio a través de justamente la ocupación en Malvinas. Luego, en el 1964, el famoso alegato Ruda, donde se dan los fundamentos de por qué Malvinas debe incorporarse a ese proceso de descolonización. Y al año siguiente, en 1965, se sanciona la resolución 2065 Romano 20, donde incluye a Malvinas como parte de ese proceso de descolonización, aunque con alguna definición que es preciso analizar porque genera enormes confusiones o por lo menos también ciertas excusas y ciertos atajos a algunos sectores que pretenden convertir la reivindicación de Malvinas en una causa meramente retórica y no real, no concreta, no de efectividades conducentes, como diría alguna vez el peludo don Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué? Porque la 2065, a la vez que incluir a Malvinas como un tema de colonización, habla de que las partes deben resolver una contienda. Ahora, si era un proceso de descolonización, ¿qué resolución de un conflicto tiene que haber? Si lo único que tenía que procederse era descolonizar, era que el ocupante colonial directamente abandone esa oposición colonial, como ocurrió en África, como ocurrió en Asia. Es decir, sin embargo, al incorporar este tema de que ambas partes y las partes involucradas van a tener que resolverlo, pareciera que se desentiende de la naturaleza colonial del problema. Bueno, lo cierto es que, y acá viene como algunos gestos de algunos gobiernos británicos por efectivamente acercarse a esa posición de descolonización. Hay, sobre todo en el segundo quinquenio de la década del 60, encuentros por los cuales la diplomacia británica se pareciera estar comprometida con el traspaso de la soberanía a la Argentina. Hay entendimientos, memorándums, reuniones bilaterales, pero el Reino Unido le sugiere a las autoridades argentinas que comiencen, digamos, que se ganen el favor de los isleños, de los habitantes de las islas. Porque manifestaban que el gobierno británico sí tenía intención de cumplir con el proceso de descolonización, pero había enormes reticencias por parte de los habitantes de las islas y ellos no querían tener ese enfrentamiento. Entonces la Argentina debía hacer alguna serie de actividades de acercamiento, de ganarse el favor de los isleños. Y ahí empieza lo que luego sería conocido como en la década menemista, como la teoría de la seducción de los kelpers. Argentina se compromete a llevar
algunos elementos de la civilización moderna a las islas. Entre otras cosas, le lleva el gas. Hasta ese momento el combustible era un combustible fósil, que es la turba, el suelo malvinense que es combustible. Los que estuvimos como soldados, ahí Panchito Markovich se acordará, cuando nosotros encendíamos un fueguito para cocinar algo, calentar un mate o lo que fuere, debíamos tener mucho cuidado de apagar la turba, porque si no, a las pocas horas, o si lo dejábamos encendido durante toda la noche, al día siguiente, encontrábamos que ese mecherito que habíamos hecho se había convertido casi en un pozo, por la combustión natural de la turba. Con eso, durante décadas o siglo y medio, los isleños habían utilizado ese combustible y el carbón, pero no tenían gas. Bueno, la Argentina instaló el gas en las islas. La Argentina llevó el correo. La Argentina hizo un puente aéreo a través de las líneas aéreas del Estado, la ADE, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Se le construyó una pista. Uno de los que participó de todo este proceso era brigadier de ancestros británicos, el brigadier argentino Plumer Reeves, ¿no? Y hasta, bueno, obviamente le mandamos maestras bilingües a las islas, y le dimos plazas en las escuelas secundarias, en los institutos universitarios, a los hijos de los Kelpers que quisieran cursar estudios superiores, que hasta ese momento no existían escuelas secundarias, ni tecnicaturas, ni nada en las islas. Eso, de alguna manera, según la teoría esgrimida por los británicos, ablandaría la posición de los isleños de manera tal de ir... Ahora bien, mientras esto se desarrollaba, fundamentalmente los gobiernos de Onganía, Lanusse y Leviston, durante esos años de dictaduras sucesivas, cuando arriba el gobierno constitucional de Perón, cuando gana con más del 60% de los votos el general Perón en su regreso a la patria, comienza a barajarse la posibilidad de un leasing, ¿no? Una especie de retroarriendo, así se llamó. Los británicos dicen estar predispuestos a eso, insisten nuevamente con profundizar la seducción de los isleños, hasta el año 1975, ya muerto el general Perón, y principios del 76, que los británicos envían a Malvinas, a Georgia y a toda la zona, lo que se llamó la expedición Shackleton. Expedición Shackleton, que tenía como misión fundamental hacer una evaluación de los recursos económicos para definir si tenía sentido la continuidad de la presencia británica. Misiones científicas que tienen su larga tradición, porque la Academia Británica, las academias británicas siempre estuvieron de alguna manera consustanciadas con el interés de la corona británica, y ya el viaje famoso de Charles Darwin a la Patagonia Argentina, incluyendo Malvinas, no había sido meramente una evaluación de las ciencias naturales, sino una evaluación de las ciencias naturales aplicadas a la explotación de los recursos, ¿no? Siempre había esa doble misión de
mirar los bichitos y los pajaritos y las flores y las faunas, ¿no? Pero siempre en función de los emprendimientos comerciales de la corona, ¿no? Bueno, en el 75-76 pasó lo mismo. El gobierno de María Estela Martínez de Perón, Isabelita, combinó, como no había sido pedida la autorización al retiro inmediato, hasta, bueno, puso un aviso, un buque argentino a perseguirlo, disparó cañones de aviso, y Shackleton se alejó de la zona y terminó ahí la expedición. Pero el informe que produjo Shackleton, a nuestro entender, es definitivo en cuanto a la toma de decisión posterior del gobierno británico para cancelar todas las conversaciones que se habían dado desde 1965 en adelante respecto de la posible devolución de la soberanía con distintas fórmulas que se barajaron. Ahí se canceló absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el informe Shackleton dice que efectivamente los recursos existentes en cuestión de pesca y fundamentalmente petrolera en Malvinas y en sus mares correspondientes es inmenso, mucho más grandes que los subsistentes en el Mar del Norte. Y bueno, Shackleton sugiere que para que la explotación de esos recursos sea posible, debe haber un arreglo con la Argentina por obviamente, la proximidad, en realidad la pertenencia, pero la proximidad para la explotación de esos recursos es necesario la anuencia argentina. Por supuesto que el Reino Unido decide otra cosa, decide cancelar toda conversación, y esto quizás explique cómo de la seducción de los kelpers se pasa cada vez más a una frustración continua de los sucesivos gobiernos argentinos hasta llegar al acto de recuperación de Malvinas en 1982. En ese periodo hay también dos manifestaciones muy importantes del pueblo argentino. Una es un solitario piloto, pero que en nombre de los argentinos de ascendencia irlandesa, Fitzgerald hace en el año 1965, el 8 de septiembre de 1965, a las Malvinas y como un acto de afirmación. Y un año después, y unos 20 días después, el 28 de septiembre de 1966, 18 jóvenes, una mujer y 17 varones, desvían el avión de aerolíneas rumbo a Gallegos hacia las Islas Malvinas. Y en nombre del pueblo argentino, todos ellos, o la inmensa mayoría de ellos, eran trabajadores, muchos de ellos, a pesar de su juventud, miembros de la resistencia peronista, y gran parte de ellos de la Unión Obrera Metalúrgica, de la UOM. Y plantan 7 banderas, leen una proclama de soberanía, son combinados a rendirse, no lo hacen ante la... reciben, digamos, reconocen solamente al párroco local, o sea, se rinden, entregan sus armas frente a un miembro de la iglesia universal y quien era el gobernador, no gobernador, interventor de Tierra del Fuego, un capitán de navío, y el comandante de Fernández, de piloto de la aeronave. Ya se presenta ante autoridades argentinas. Son trasladados, juzgados, puestos presos, muchos de ellos están presos durante casi 2 años y medio en Ushuaia, otros acortan ese periodo de tiempo,
pero son juzgados y condenados en la República Argentina. Acá tenemos de nuevo una situación ambigua. Las autoridades colaborando con las sugerencias británicas, o sea, la seducción de los isleños. El mismo día que los cóndores de Malvinas reafirman la soberanía en Puerto Argentino, Puerto Rivero, lo llaman ellos en ese momento, el presidente Onganía se aprestaba a desarrollar una actividad hípica con el hijo de su majestad británica, el príncipe de Gales, en Buenos Aires. Bien, vamos viendo cómo los sucesivos gobiernos tienen distintas actitudes, pero la expresión del pueblo argentino es siempre en una única dirección, que es la afirmación de la soberanía malvina. Cuando ocurre la recuperación de Malvinas, muchos explican, o por lo menos la visión desmalvinizadora forjada en el texto de los consejeros de Margaret Thatcher, que definen eso como una invasión de una república bananera a dominio de su majestad y que hay que defender los derechos humanos y la democracia en las islas, por eso arman la flota más importante que se moviliza después de la Segunda Guerra Mundial en dirección al Atlántico Sur y contra la Argentina. Cuando se produce ese evento, en realidad nosotros explicamos que esa fue una trampa tendida por Estados Unidos y Gran Bretaña para que la dictadura pisara el palito y poder justificar así la instalación de una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur, que no la disponía, en el marco de un conflicto geopolítico que Estados Unidos y la OTAN tenían con lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Pacto de Varsovia. Necesitaban Estados Unidos tener bases militares, o la OTAN, en el Atlántico Sur. Y Margaret Thatcher también necesitaba, así como se dice de Galtieri y de la dictadura argentina, que hubo una especulación política para perpetuarse en el poder, obviamente también esto ocurría del bando inglés. Margaret Thatcher también dio su manotazo de ahogado, que en su caso le salió bien, porque fue reelegida luego en 2 oportunidades, a pesar de que al momento de la guerra tenía una popularidad de menos del 12%, con graves crisis económica, por todo el proceso de lo que llamó la revolución conservadora aplicado en su propio país, y la virulencia en ese momento del conflicto independentista de Irlanda. Y un enfrentamiento muy fuerte con los sectores obreros británicos. Pues bien, nosotros creemos en esta hipótesis de las causas exógenas, como ya lo explicamos en varias oportunidades, y que de alguna manera eso fue una trampa que ante el analfabetismo político estratégico de la dictadura, al no comprender el mundo, al haber adscrito casi de manera supinamente ignorante a la idea de que Estados Unidos y las potencias occidentales eran nuestros amigos y demás, cayeron en esa trampa. Pero lo cierto es que la operación Rosario de recuperación de Malvinas preveía solamente la toma de Malvinas, el establecimiento de una guarnición de no más de 400, 500 personas, casi una fuerza policial o de gendarmería, porque creía la dictadura que Estados Unidos
iba a tener equilibrio entre dos de sus amigos, entre el Reino Unido y la Argentina. Así se lo habían asegurado el general Bernard Walters y otros funcionarios norteamericanos cuando la visita en enero de 1982 por parte de Galtieri. Todas las versiones indicaban que Estados Unidos, en el caso de una recuperación argentina de Malvinas, iban a dejar manos afuera, iban a ser neutrales. Pues bien, esto se evidenció que era falso. Y entonces lo que planifica la dictadura, eso el informe Rattenbach da cuenta abundantemente de que no hubo ningún plan de defensa de las islas. Por eso las improvisaciones, las cosas que vivimos los soldados en su momento en Malvinas, derivan de ese grado de improvisación estratégica, táctica y operacional. Lo cierto es que esto también cambia por la intervención del pueblo argentino. A mí me reincorporan a filas el 9 de abril de 1982, Viernes Santo, y quedamos acuartelados a partir del 9, el 10, el 11, y partimos el 12 rumbo a Gallegos para luego cruzar a Malvinas. ¿Qué ocurrió en el medio de eso? En medio de eso ocurrió la plaza del 10 de abril. La plaza del 10 de abril, ya las plazas venían siendo ocupadas por el pueblo argentino en forma multitudinaria, pero yo considero que la plaza del 10 de abril es una plaza decisiva, no solo por la enorme masa, la enorme multitud que va hacia allí. Los testimonios gráficos no dejan dudas de la cantidad de gente que se agolpó por todas las grandes avenidas y alrededores hasta el Obelisco y la 9 de julio. Bueno, fue una plaza multitudinaria. Pero ahí hay una característica principal. Ese día, esa mañana, que hasta el mediodía se reunieron el general Galtieri, el dictador Galtieri, el Rengo Costa Méndez y el general de 4 estrellas y secretario de Relaciones Exteriores, o sea, secretario de Estado, Alexander Haig. Y el pueblo, más allá del verso que se habían comido los dictadores, la cúpula militar de la neutralidad norteamericana, el pueblo ya empieza a cantar, a intuir rápidamente que el rol de los Estados Unidos es un rol en contra de nuestro país y a favor de Gran Bretaña. El pueblo, con su infinita intuición y sabiduría, supo lo que los dictadores no supieron, que de qué lado estaba Alexander Haig. Por eso la presencia multitudinaria de la Argentina. Y esa plaza, para mí, es la plaza que obliga, que conduce al dictador a librar una guerra de verdad. Es decir, lo que era un toco y me voy y dejo 400, 500 policías, se convierte en una guerra, escala a grado de guerra a partir de la decisión popular de bancar eso, de bancar la recuperación, que no a la dictadura, porque esa plaza es clara. Cuando el dictador dice, si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla, la plaza entera estalla en júbilo, ¿no? En aplausos, en vivas. Pero cuando el dictador dice, yo como presidente de los argentinos, la gente lo chifla, lo insulta, lo vitupera, le dice, salí borracho del balcón, que está la plaza de Perón, le canta. ¿Eh? O sea que no hubo ninguna confusión del pueblo en ese momento, porque bancó el enfrentamiento con Gran Bretaña en la recuperación de Malvinas, pero no bancó a la dictadura. Y siguió reclamando también la soberanía popular, es decir, la democracia. Y creo que fue fruto de esa plaza que la decisión de Galtieri es enviar
a toda la 10ª brigada del ejército, entre los cuales estábamos nosotros, regimiento 1, 3, 4, 5, 6, 7, todas las brigadas de apoyo de combate, la artillería, defensa aérea, es decir, toda la movilización del ejército se toma, entiendo yo, cuando finaliza esa movilización popular. Y casualmente, no tan casualmente, el 10 de abril, al finalizar ese día, está la orden de movilización del ejército a Malvinas. Es decir, que acá hay una intervención, vemos de nuevo la irrupción del pueblo influyendo a contramano y incluso a veces a contraconciencia de sus gobernantes circunstanciales, afirmando la soberanía, ¿no? Gaucho Rivero, no solo las batallas, obviamente, de la independencia, de vuelta de obligado, las organizaciones federales contra la oligarquía porteña, sino que lo vemos en Malvinas en forma permanente hasta ese 10 de abril de 1982, donde tuerce la decisión adoptada o el pequeño plan, la pequeña guerrita que se había pensado, ¿no? La Little War, le llamaron los británicos, pasa a convertirse, a escalar y a hacer una guerra de verdad, ¿no? Y ahí vamos también 10.000 integrantes del pueblo argentino, ciudadanos que estamos cumpliendo con el servicio militar, junto con los soldados profesionales también del pueblo argentino. ¿Qué pasa luego? El pueblo ha sostenido en estos 40 años de posguerra una actitud absolutamente clara. El pueblo argentino, uno lo puede leer en cada uno de los monumentos, de los monolitos, de las plazas, de las banderas, de los murales, de las poesías, de las canciones, de las 1001 formas en el pueblo argentino, a lo largo y a lo ancho de toda la geografía patria, ha recordado a los héroes caídos como a héroes y no como a víctimas, como se los ha querido convertir a nuestros compañeros. El pueblo argentino reconoce a Malvinas como una marca absolutamente identitaria y reconoce también a un enemigo histórico, claramente. Y el pueblo argentino, en cada oportunidad que se le da, manifiesta su decisión de mirarse en el espejo de Malvinas para completar el proceso de independencia y de soberanía inconclusos. ¿Qué han hecho las élites durante el transcurso de estos 40 años? En líneas generales, mantener un sistema de desmalvinización cultural y educativa todavía vigente, a pesar de que en el año 2006 se sancionó una ley, la Ley Federal de Educación, cuyo artículo 92, inciso B, dice claramente que Malvinas debe estar como contenido curricular en todos los niveles educativos de manera transversal, en todas las materias y en todos los niveles, bajo el principio de la disposición transitoria primera de la Constitución. Esto quiere decir que Malvinas es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. Sin embargo, hasta hoy no es así. Subsiste el proceso de desmalvinización pedagógica educativa, hay una enorme resistencia de las élites, al punto tal que lo hemos visto hasta hace poco, supuestamente encumbradas o encumbrados académicos y escritores e intelectuales expresándose directamente en contra del sentimiento mayoritario de los argentinos, violando la Constitución Nacional y diciendo que, bueno, que las Malvinas son británicas, ¿no? Como el caso de Beatriz Arlo y todos aquellos que firmaron la visión alternativa hace casi 10 años atrás, donde están
la mayoría de jefes de cátedra y demás, Luis Alberto Romero, Sapsay, Sebrelli, intelectuales de Ípola, Palermo, pero hay una lista de 500 que luego firmaron, ¿no? Casi todos miembros de las universidades, de la UBA y del CONICET y del Instituto Gino Germani, y todos personas que tienen facilidades para obtener subsidios para proyectos de investigación y que se les publican y que se les hacen reportajes en la prensa y demás. Hay una porción importante de los sectores intelectuales y académicos argentinos que son directamente anglófilos, ¿no? Son defensores de su majestad británica. En cambio, el pueblo ha mantenido esa coherencia y demás. Y luego vemos como una supuesta grieta política, que podríamos llamarla centro-derecha o neoliberalismo clásico, y la centroizquierda o el progresismo, parecieran tener diferencias respecto de las estrategias, ¿no? Entonces unos dicen, no, las Malvinas son argentinas y tenemos que seguir el camino diplomático y llevar las protestas y demás. Y ¿no? La centroizquierda y la centroderecha dicen, no, bueno, las Malvinas son un déficit, como dijo el expresidente Macri antes de ser presidente, las Malvinas son un déficit, ¿para qué las necesitamos? Nosotros no tenemos problemas de territoriales y demás. O candidatas de esa fuerza política, como esta señorita Sabrina Ahmed, que además es docente del Instituto de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es que simplemente una idiota suelta, es una idiota orgánica que da clases y supuestamente forma y desarrolla contenidos curriculares para la formación docente de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. No es una idiota suelta, es una idiota orgánica, ¿no? Entonces, bueno, esta gente, y pareciera que hubiera un antagonismo, pero lo cierto es que las políticas medulares británicas siguen avanzando. ¿Cuál es la situación? Gran Bretaña no solamente hoy reclama las Malvinas, las Georgias y las Sandwich, sino que ha ampliado y explicitado, poniéndole a la porción argentina de Antártida, ha llamado la Antártida de su majestad de la reina Victoria. Le ha puesto nombres y pretende quedarse con la Antártida Argentina y la porción chilena también. Pretende, al pretender ser reconocido como Estado ribereño, todo aquel territorio que nos pertenece a los argentinos, no solo con las principales islas, Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, sino con sus plataformas, su plataforma continental extendida y su proyección antártica. Estamos hablando de 1/3 del territorio de la República Argentina que está peligrando por el reclamo británico ilegal e ilegítimo de las islas, de esos territorios. ¿Y qué es lo que hace la Argentina? Bueno, la Argentina ha decidido, desde la recuperación de la democracia en adelante, en prácticamente tener un sistema de defensa sin capacidad disuasiva. A mí me antecedió el Comodoro de Marina Ganó, describiendo en su charla claramente cuál es la situación, cuáles son las amenazas que tiene la Argentina y donde el tema del Atlántico Sur es el pivote fundamental de esas amenazas, de la presencia, que no son simplemente amenazas, es ocupación territorial y existencia de bases militares extranjeras de la OTAN en nuestro Atlántico Sur, no es una amenaza. Pero eso continuamente amenaza la paz, no solo en la Argentina, sino en toda la región. Y hemos visto cómo Argentina no tiene capacidad disuasiva. Y el sistema de defensa nacional es uno de los elementos importantes, no excluyente, no el único, pero es una de las herramientas estratégicas
para aquel que quiera, para aquella nación que quiera tener una política exterior autónoma independiente. Es decir, no hay posibilidades en el mundo real de poder preservar ciertos grados de independencia, de autonomía y de integridad territorial con países que se desarman, lamentablemente, que no tienen la capacidad de disuasión. Bueno, la Argentina en concreto ha decidido no tener o debilitar de tal manera que prácticamente no tenemos capacidad disuasiva. Hemos renunciado a uno de los elementos basales de la política exterior autónoma. Y por lo tanto, viene el discurso de, bueno, la Argentina vamos a seguir reclamando en los foros internacionales, mientras Gran Bretaña despliega un reciente documento de hace un mes y medio atrás del primer ministro Boris Johnson, donde define el rol global que pretende para su país, para su nación, los próximos 30, 40 años. Dice que ellos van a sostener todos los instrumentos militares y estratégicos en todo el mundo y especialmente en el Atlántico Sur, para lo cual van a invertir en los próximos 5 años 30.000 millones de libras esterlinas en fortalecer su ya fortalecido sistema de ocupación militar en el Atlántico Sur. Están construyendo un puerto, han licitado o han otorgado licencias de pesca a 25 años a buques chinos, taiwaneses, coreanos, españoles, etcétera, para depredar el mar argentino. Están avanzando ya en las etapas inminentemente de explotación petrolera. Creo que el problema de la pandemia y todavía los precios internacionales del barril no se han acomodado lo suficiente como para iniciarlo, pero es probable que en muy poco tiempo lo estén haciendo. Y además se han dado el lujo de que los gobiernos argentinos, en la misma cuenca petrolera extendida del norte al oeste y al suroeste, la Argentina le haya concedido a través del decreto de Macri del 2019 áreas de exploración y de explotación a socios noruegos y británicos de la principal empresa que está previendo la depredación de nuestros recursos petroleros en Malvinas Norte, que es la Ruhr Cooper. Y a esos socios, la Tullow Oil y otras empresas, más el acuerdo que en el presente año, en febrero de este año, suscribió YPF con Shell para la explotación del área de la cuenca Malvinas Oeste y la cuenca Argentina, que está un poco más al norte de la cuenca Malvinas Oeste. Quiere decir que Gran Bretaña no solo se da el lujo de explotar unilateralmente nuestros recursos de alrededor de Malvinas, sino de imponer su propia agenda de explotación hidrocarburífera en sectores no disputados de la Argentina. Y además, no solo eso, sino que si uno revisa atentamente, y acá es donde coincidíamos con Hugo Melgarejo en la necesidad de convocar a los mejores analistas económicos argentinos en materia energética, en materia minera, en materia de alimentos, en materia financiera, obviamente, también, para revisar algo que ya los norteamericanos se quejaban en el año 2001 en un documento que tengo por acá, que se llamó el Santa Fe 4, ¿no? Cuando asumía George Bush hijo la presidencia de los Estados Unidos, hubo la reunión la cuarta reunión de Santa Fe en Estados Unidos, ¿no? Donde la oligarquía prácticamente norteamericana, la oligarquía académica, financiera, empresarial,
y política se reunía y evaluaban que en la Argentina el proceso de privatizaciones, ellos habían perdido la oportunidad de quedarse con muchos negocios. Dice, y en contra, digamos, esos negocios habían sido otorgados mayoritariamente a empresas europeas. Y en realidad, si uno revisa los negocios de las privatizaciones y de tanto las privatizaciones de las ex empresas públicas como YPF, eh, como la sanción del Código Minero y a favor de qué empresas, si uno empieza a revisar, a poco se da cuenta que la mayoría de las explotaciones minerales en la Argentina están en manos de empresas originarias de la Comunidad Británica de Naciones, es decir, canadienses, australianas, neozelandesas, sudafricanas o inglesas directamente. Si uno ve el negocio petrolero, Repsol YPF, por ejemplo, que supuestamente era una empresa española, la mayoría accionaria de Repsol YPF le pertenecía a la British Petroleum. Si uno ve la Pan American Energy, por ejemplo, que es la otra gran empresa que tiene una porción importante de la explotación y comercialización de petróleo en la Argentina, hidrocarburos en la Argentina, también la mayoría accionaria es la British Petroleum. Y si uno revisa el negocio portuario en la red troncal del río Paraná y ese lío que hubo con Vicentín, también Vicentín, hoy la mayoría del paquete accionario le pertenece a capitales británicos. Y estaría bueno revisar además esos fondos especulativos y demás, qué participación tienen los intereses de Su Majestad Británica en la deuda externa pública argentina. De manera tal que la única forma que nos parece que podemos hacer algo los argentinos y las argentinas para recuperar Malvinas es ejercer dentro del marco constitucional y por la vía pacífica el derecho de revisar de qué manera los intereses colonialistas en el Atlántico Sur, aquellos que tienen un 30% del territorio ocupado con fuerzas militares y que desarrollan actividades ilegales sobre nuestros recursos, también en el continente, legalmente, se apoderan de los principales recursos económicos. Mientras nosotros estábamos combatiendo en 1982, en un momento dado, el gran maestro, y compañero y amigo Enrique Pedro Oliva, que había sido miembro de la resistencia peronista, pero estaba cubriendo como corresponsal en Londres las noticias que ocurrían allí, los acontecimientos. En un momento dado se puso en contacto con Jorge Abelardo Ramos y largaron una consigna ante la preocupación que expresaba la City londinense por la posibilidad de que la Argentina declarase la cesación de pagos de la deuda. Había honda preocupación en los diarios más vinculados a la City londinense. Entonces largaron la consigna que se materializó en una reunión de Galtieri con la llamada multipartidaria en ese momento, y que fue, en palabras de Jorge Abelardo Ramos, que le dijo, bueno, ya que echamos al inglés, ahora hay que echar al alemán, por Roberto Alemann, que era el ministro de Economía de la dictadura. Y además hay que declarar la cesación de los pagos argentinos, porque ellos nos están embargando, había embargos a las cuentas en el exterior de la Argentina y demás. Bueno, nosotros, en un momento dado, cuentan que Galtieri declaró su intención de cesar los pagos en esta línea de acción de absoluto sentido común. Es inconcebible
que la potencia agredida tiene sus soldados combatientes, mientras tanto le pagan la deuda al enemigo. Es una cosa elemental. Pero bueno, es lo que estaba haciendo en ese momento la dictadura. Entonces Galtieri amenaza, ¿no? Amenaza con declarar, y Roberto Alemann dice, bueno, si no se va a honrar la deuda, yo renuncio. Y le lleva la renuncia a Galtieri. Y Galtieri, presionado por esa actitud, dice que se arrepiente y le llevó la renuncia caminando, ¿no? De la Casa Rosada, donde estaba el Ministerio de Finanzas, para que no renunciara a Alemann. Y seguimos pagándola, según Alemann, honrando la deuda, ¿no? Es decir, con ese mismo dinero que le pagábamos por los intereses de la deuda externa, ellos seguían armándose para matarnos a nosotros, los soldados que estábamos combatiendo en el Atlántico Sur. Inconcebible. Pues bien, hace poco se le ofreció, pero estoy hablando un mes y pico atrás, 2 meses, se le ofrecieron becas a estudiantes isleños que quieran venir a estudiar a universidades argentinas. Y 5 universidades de la Patagonia ofrecieron esas becas, para colmo de males, recordando a un gran colono británico que merodeó, hizo negocios en la Patagonia, Lucas Bridge, ¿no? Y se le puso en su homenaje, un gran agente británico, se le puso el nombre de las becas que se les otorgaría. Y al principio de la pandemia, los 3 primeros casos que hubieron en las Islas Malvinas de contagio de COVID, se los declaró se los puso en la contabilidad de los enfermos en la Argentina, porque como las Malvinas son argentinas, sin reparar que esos 3 personas que habían contraído COVID-19 en las islas eran militares del ejército de ocupación británica, ni siquiera eran habitantes de las islas, son soldados de las fuerzas de ocupación británica. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de alguna manera todavía en estas circunstancias se sigue sosteniendo la validez de facilitarle o seducir la voluntad de los isleños, lo cual ya ha demostrado ser un disparate, no solo desde la expedición Shackleton en adelante, sino mucho más en la época de Di Tella, cuando se hablaba de relaciones carnales y se hizo ese tema de los ositos Winnie the Pooh, pero que consistía básicamente en abaratarle a los británicos los costos de la ocupación. Otro tanto ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Donde el pacto Foradori-Duncan tiene entre sus cláusulas explícitas la facilitación del desarrollo económico de las islas, para levantar cualquier obstáculo, pero es para levantar cualquier obstáculo a la explotación de Su Majestad Británica y del gobierno ilegal que ocupa las islas, no para los argentinos. No hay ninguna reciprocidad en ese marco, con lo cual el pacto Foradori-Duncan ya debería estar denunciado absoluta y explícitamente. Bueno, eso no ocurrió y todavía existe la idea de ofrecerles becas de estudios y facilitarles las cosas. Nosotros decimos todo lo contrario. Lo que hay que hacer es encarecer los costos de la ocupación. Encarecer los costos de la ocupación demanda que ningún puerto y desde ningún aeropuerto de la América del Sur partan naves o aviones a abastecer a las Islas Malvinas, ni de una botella de agua, ni un litro de gasoil, ni de un clavo, ni nada. Que tengan que comprar todos los elementos de las actividades ilegales que hacen en las islas a por lo menos 7.000 o 14.000 kilómetros. Que ningún avión de pasajeros, si quieren trasladar a los isleños o a las fuerzas de ocupación, que lo hagan con aviones británicos.
que no puedan parar, como ocurrió ya en el año 2011, cuando el Pepe Mujica, como presidente del Uruguay, no autorizó en 2 oportunidades el aterrizaje en puertos uruguayos de aviones de combate o de aviones de la fuerza de ocupación. Si ya se hizo una vez, ¿por qué no podemos retomar? Nuestra diplomacia tendría que ser activa en ese sentido. Y por otro lado, también deberíamos desarmar todas las trampas cazabobos que han ido urdiendo en estos años los británicos. Pero eso es materia de exigírselo al Estado, que es el que tiene el monopolio de las relaciones internacionales. Pero sí, nosotros creemos que podemos ejercer como pueblo, como comunidad organizada, algunas de esas acciones, señalando cuáles son los intereses económicos británicos, cómo es posible que pese a que ellos se niegan a hablar de soberanía, a responder las resoluciones de las Naciones Unidas que dicen que es un territorio colonial y que tienen que transferir la soberanía, y no lo hacen. Bueno, ¿cómo hacemos los argentinos para, en el ejercicio pacífico, democrático y legal, no estoy hablando de acciones trasnochadas, ni violentas, ni nada, cómo podemos hacer para presionar a los británicos? Y nosotros entendemos que es señalando, visibilizando los intereses británicos de los que nadie habla. En las agendas políticas de ningún partido se dice cuál es la situación real de capital británico en nuestro país. Y algunas cuestiones que a poco de andar y de analizarse constituyen verdaderos saqueos de recursos. Porque la explotación mineral, lo único que se puede definir es como un saqueo. Lo que pasa es que las poblaciones de Andalgalá, de todos aquellos lugares donde se han establecido las explotaciones minerales, han peleado solas, se las ha cercado, se las ha silenciado, ¿m? Pero a poco que uno revise, si pudiéramos articular una acción. Hubo acciones de resistencia civil más cercanas, por ejemplo, la ley Gaucho Rivero, recordando a un querido amigo, Antonio Tony López, que impulsó junto con veteranos de guerra de Tierra del Fuego y demás, la sanción en 4 provincias de la ley Gaucho Rivero, que consiste básicamente en esto. Aquel buque que navegue el Atlántico Sur y que decida hacer negocios o favorecer negocios a los ocupantes ilegales de las islas no puede amarrar en ningún puerto del continente argentino. Esto consiste básicamente en la ley Gaucho Rivero. Se sancionó en Tierra del Fuego, se sancionó en Neuquén, se sancionó en Río Gallegos y se sancionó en la provincia de Buenos Aires. 4 provincias tienen Gaucho Rivero. ¿Se aplica? No, no se aplica. No se aplica. ¿Se aplicó en alguna oportunidad? Sí, gracias a la movilización de los veteranos de guerra y otros argentinos que la hicieron aplicar en algunas circunstancias, pero no están prácticamente en el escenario público. En algún momento se estableció en función del proyecto Pampa Azul y de algunos criterios, por ejemplo, de sanciones económicas a aquellos buques que depreden el Atlántico Sur. Pero en el continente, acá le estamos favoreciendo los negocios. Acá están pagando cánones exiguos, destruyendo los ecosistemas naturales, los ambientes naturales, en nuestro país, a lo largo de toda nuestra cordillera. Y nosotros tenemos muchas cosas para hacer por la vía pacífica. Nosotros, y además, por supuesto, ejercer lo que todo el mundo habla de la diplomacia formal y la diplomacia presidencial. Nosotros creemos en la diplomacia de los pueblos. En el año 2011 se crearon los grupos de apoyo a la causa de Malvinas en el exterior. A partir de una visita que la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, realizó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se hizo un importante evento, y justo en esos días viajó la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Y en México se constituyó el primer grupo de apoyo, luego en Uruguay, a la causa de Malvinas en el exterior. Es decir, grupos de intelectuales, grupos de organizaciones libres del pueblo en otros países, sindicatos,
que de alguna manera se articulaban para ejercer su voz a favor de los derechos argentinos. Bueno, esto nosotros lo podemos hacer, no hace falta la mediación de embajadas, nosotros podemos. El movimiento obrero organizado, por ejemplo, tiene sus propios espacios internacionales y regionales de expresión. Es mucho lo que se puede hacer ejerciendo la diplomacia obrera o la diplomacia popular en el campo popular. Se aproximan los 40 años. El año que viene va a haber una explosión por ser un número redondito y probablemente por ser quizá el aniversario redondo donde todavía los argentinos van a poder conversar con algunos veteranos de guerra, porque no sabemos si vamos a estar en el 50. No tenemos se han ido partiendo muchos compañeros en estos últimos tiempos. Así que va a tener una relevancia significativa el 40 aniversario de Malvinas. Nosotros tememos que vayan apareciendo las Patricia Bullrich, las Beatriz Arlo, las Agmesh y los Luis Alberto Romero, por órdenes de Su Majestad Británica, a escupirnos el asado. Pero también van a aparecer otros que van a llenarse de retóricas grandilocuentes y demás, pero que no tienen ningún acto, ni una efectividad conducente, ni ninguna coherencia de las palabras con los hechos. Y creemos que el aporte significativo que puede dar el campo del pueblo argentino organizado, la comunidad organizada argentina, es justamente ir por la vía pacífica. Eso sí, nosotros decimos que tiene tal, digamos, como para discutirlo, nadie acá esto tiene que ser una iniciativa colectiva, grupal y popular, no hay vanguardias esclarecidas ni nada por el estilo, nosotros no creemos en eso. Creemos simplemente en ideas que se tienen que discutir horizontalmente entre todos los que quieran participar en ella y cuantas mejores ideas, mejor. Acá no hay padre de criaturas ni nada, solamente creemos que esto ya está en el espíritu de muchos compañeros y de compañeras encarnado, ¿no? Y que podemos hacer, que deberían tener algunas características. Ser pacífico, porque nosotros creemos que la violencia en estos momentos, primero, el pueblo argentino no quiere más problemas, es decir, que queremos paz. Pero ser pacífico no significa ser pasivo, no significa estar derrotado. Nosotros no queremos la paz, ni de los cementerios, ni de los esclavos. Queremos la paz de los hombres libres que solamente puede basarse en la justicia, ¿no? Esto está claro. Segundo, que es una estrategia sin tiempo. O sea, nosotros no tenemos plazo, ¿no? Esto no es para ninguna campaña de ningún candidato, esto no es para llevar beneficios particulares a nadie, ni para qué. Esto es simplemente como una estrategia del pueblo argentino en defensa de sus más legítimos intereses. Y que acá tiene que estar articulado y visibilizar todas las empresas y todos los sectores ligados al capital británico, de la Comunidad Británica de Naciones, para señalar que esa renta que se llevan estos señores debe ser recuperada y que estos tipos no pueden seguir haciendo negocios libremente y llevándosela a manos llenas mientras no se decidan a hablar en serio de devolvernos la soberanía sobre Malvinas. En forma pacífica, pero en forma organizada, movilizándonos en todo el país, coordinando las acciones, un poco como en algún punto se logró, por lo menos, dar el debate sobre la derogación del decreto 949 y la red troncal, que no sabemos qué suerte va a suceder, pero sí sabemos que hubo un gran debate público y nosotros nos merecemos que en el 40 aniversario, más allá de los cipayos de siempre y la retórica hueca de otros, podamos ofrecernos a nosotros mismos una acción concreta, una acción organizada, una acción pacífica en defensa de la soberanía nacional y la recuperación de nuestras Islas Malvinas, como bien lo prescribe
la disposición transitoria primera de la Constitución. Bueno, hasta acá yo quería describir y me parece que convendría ahora escucharlos y dialogar un poquito, este, porque tenemos toda la intención de que esto no se quede en una charla, sino ir preparando una reunión de distintos sectores, de organizaciones libres del pueblo, de gremios, de sindicatos, de compañeras y compañeros del campo nacional, para que lo vayamos haciendo una realidad en conjunto. Hugo. Bueno, bien, bien. Yo recordaba un episodio que vos me contaste de que interfirieron pacíficamente en un aeropuerto, creo que fue Río Gallegos, ¿no? ¿Por qué no lo Sí contás a fue. modo de ejemplo? Bueno, ahora están interrumpidos los vuelos por la pandemia, pero no solo está el vuelo concedido a partir de los acuerdos del 14 de julio de 1999 por Menem, con la línea aérea LAN, sino que ahora se acordó durante el gobierno de Macri el refuerzo de un vuelo mensual o semanal, perdón, a través de una línea desde Sao Paulo, Brasil, con escala en Córdoba. Nosotros creemos que eso debe interrumpirse. Y en el año 2011, un grupo de veteranos y de jóvenes nos trasladamos hasta Río Gallegos para hacer una muestra pacífica también en el aeropuerto para pedir el cese de los vuelos, porque eso es una facultad del gobierno argentino, es decir, los aviones que salen de LAN o de Sao Paulo tienen que pedir autorización de sobrevuelo a la Argentina. Si la Argentina no los da, se terminaron esos vuelos. Como una manera de, justamente, de esto, encausada en el encarecimiento de los costos de la ocupación. Nosotros creemos que esa, por lo menos hoy, es la única estrategia que tiene la Argentina, encarecer los costos de la ocupación, no abaratárselos como hicieron algunos gobiernos, sino encarecerlos. Y en la medida en que sientan que los costos son más grandes que los beneficios, bueno, ahí entonces dirán, bueno, si queremos compartir recursos o explotar recursos, vamos a tener que transferir la soberanía. Estamos convencidos que es la única, como decía Perón, la víscera más sensible, ¿no? Hay que tocar el bolsillo, que es la víscera más sensible. Y obviamente la Argentina en estos momentos no está en otra capacidad que ejercer esa política. Bien, bien. Vos sabés, esto vos me lo habrás comentado hace cerca de un mes, ¿no? Comenzar con esto. Yo quiero informar a los compañeros que yo hablé con 17 personas y algunos de ellos grupos, digamos, de compañeros, anunciándole esta propuesta que vos habías hecho, ¿no? Todos con los que hablé se manifestaron entusiasmados. Parece que este es vos seguramente también lo habrás conversado, un primer dato alentador. Respecto de que tenemos que unirnos, organizarnos y ejercer acciones concretas, Bueno, le abrimos el micrófono a los compañeros que quieren opinar. Ya que somos un grupo relativamente chico, pero me parece interesante escuchar la opinión de los compañeros frente a la propuesta. Tengo una pregunta para hacer. ¿Me permite, Hugo? Puedo, Hugo, gracias. César, en un momento, cuando mencionaste lo del príncipe de Gales, ¿era Onganía el que estaba, el que lo recibía en Buenos Aires? ¿Así fue? Sí. ¿Y tenés algo más sobre
ese momento, digamos, Lanusse, Livingston, cómo se manejaron estos tiempos o en ese momento no estaban para poner foco ahí? No, yo lo hice mención en función de la política que se sostuvo durante fines de los 60 y mediados de los 70 Sí. respecto del apoyo logístico y de la Argentina hasta Shackleton, hasta el 75, ¿no? Sí, está claro. Vale. Gracias, era ese dato. Creo que era participar en un partido de polo, ¿no? Si mal no recuerdo. Partido de polo, así es. Sí. Y justo ese día se produce el operativo Cóndor. Así es. Bueno, Francisco, ¿qué te parece? Por ejemplo, vos que has sido combatiente, que sos combatiente. Hola, hola, ¿se escucha? Mira, yo cada que lo escucho acá al hermano, te queda sin palabras, desgraciadamente tanta verdad te amarga, te da un dolor en el pecho terrible, pero no quita la fuerza de seguir queriendo hacer algo. Cuando vos preguntaste qué opinaba sobre esto de seguir con esto que tiene que ver con parte de la ley del Gaucho Rivero, intentar, que lo estaba comentando él, buscar la forma de que esto le sea caro, es cierto, a todas las personas, o ser humano, si quiere, podemos llamar ser humano, que está a través de, que está solo piensa y en su mente y en su frente y en su sangre corre el billete, es la brisa que más le duele, es donde más le duele. Así que comparto este día, estaba pensando de cómo empezar a manejarnos. Hoy intentamos movilizar a los excombatientes con este tema, con el problema de salud que tienen y qué sé yo, y como está dividido el campo, se demostró ahora en estas dos marchas, una que se iba a hacer el 18 y otra que se hizo el 23, eh, eh, pensando cómo hacerlo, cómo intentar unificar eh, estas dos brechas, ¿no? Por algo tan importante y que tanto nos rasgamos los excombatientes de decir, todo es por nuestros hermanos que están custodiando la islas. Pero vamos a hacer poco. Yo creo, o ver la forma de empezar a invitar, no sé, a diferentes, son opiniones, ¿no? Diferentes unidades básicas y diferentes gremios, UTA, ATE, intentar empezar a llegar, de hacer una formación o ubicarnos, ir con una base no tan específica como la dice el compañero, porque la verdad que él solo no va a poder hablar, creo, de esa manera, con esa claridad. O sea, formar un speech nosotros, los que, me refiero a mí, alguien que tiene muy poco estudio, muy poco, aquí me autoconsidero analfabeto en el estudio, no en la vida, ver la forma de empezar a llegar a esa gente para, no sé, cerca del 40 aniversario, intentar invadir, no la Plaza de Mayo, Capital, intentar invadir Capital con esas consignas en los carteles. Empecemos a ubicarle, a ponerles obstáculos en lo económico al invasor. Mientras estaba pensando en cómo empezar a manejarnos y más. En una reunión del centro de combatientes en el que estoy, pasar a informarlo, esta inquietud que acabo de escuchar ahora, que no sé si entró alguno más, sé que iban a entrar 2 o 3 más, pero no los veo, algo habrá pasado. Eso es lo que opino, no sé si fui claro más o menos. Francisco, Martín Fierro dice, no importa saber tanto, sino saber cosas buenas. Y vos lo dijiste claramente, por ahí te definís analfabeto, no lo sos, sos un
sabio de la vida. Así que tu sabiduría... Y justamente esta reunión, como un disparador, pero que vamos a hacer otras y lo posible presenciales, es justamente para eso, para que vayamos pensando juntos cómo. Sabemos que lo que vos decís es cierto, que muchas veces las dirigencias de las organizaciones de veteranos de guerra están focalizando el problema en los temas económicos y demás, pero yo conozco muchísimos con los que he hablado de estas cosas este año y hay un entusiasmo por hacerlo. Así que todo es cuestión de justamente lo que a vos te despertó esta charla, que es ir pensando juntos el cómo hacerlo. Yo estoy convencido que cuando los hombres estamos hechos de dos materias, estamos hechos de dos esencias, una es material y otra es espiritual. Ambas necesitan alimento. Nosotros los veteranos de Malvinas hemos logrado con nuestra lucha organizada una serie de reconocimientos que nos ha otorgado básicamente el pueblo argentino, a través de sus representantes, obviamente, con leyes y demás. Y me parece que seríamos retardatarios ahora si solo nos quedáramos en lo material y no apeláramos a esta cuestión fundamental de la causa de Malvinas, que es la que une a todos los argentinos, pero que también tiene correlatos materiales, porque la Argentina es un país rico, lo único que pasa es que es un país saqueado, con la complicidad de su clase dirigente. Este es el problema. Entonces también es una manera de ir marcándole la cancha a la clase dirigente argentina, para que de una vez por todas cumpla con el mandato constitucional y actúe en consecuencia. Y no solo el mandato constitucional, sino el mandato popular y sobre todo el mandato que nos implica recordar en serio a los que dieron su vida por esta causa. Con lo cual, me parece que lo que vos dijiste es fundamental. Pensemos juntos, imaginemos formas creativas, pacíficas, para que no nos digan los loquitos, los belicistas, los que quieren la violencia. Nosotros no queremos violencia, queremos paz, pero queremos paz con justicia. Y la paz con justicia no te la regala nadie. Eso se construye con el compromiso de vida constante. Y en eso, no importa cuántos veteranos seamos, por ahí somos 100, somos 500, somos 1000 en todo el país, no importa. Lo importante es que la causa de Malvinas no nos pertenece a nosotros. Nosotros fuimos combatientes nada más. La causa de Malvinas le pertenece a todo el pueblo argentino. Y tiene que recuperar el protagonismo el pueblo argentino. Porque cuando el pueblo argentino actúa, truena el escarmiento. Y el pueblo sabe a dónde quiere ir. El problema es que los dirigentes no están en coherencia con lo que el pueblo quiere y siente. Y esto es lo que tenemos que aportar nosotros desde nuestros humildes lugares, con nuestra militancia. Señalar, discutir entre todos y empezar a hacer acciones concretas. Pasar de las palabras a la acción. Porque la reflexión sin acción es cosa de onanistas. Y nosotros no lo somos. Perdón, quería opinar un poquito sobre esto. Bueno, Causerano soy yo. Yo recuerdo de la reunión anterior con el Comodoro, que se habló bastante de las estrategias que se pueden manejar siempre en conflictos como este, seguramente inferiores a este, porque esto todavía no se toma conciencia, lo que un poco vamos despertando los que no estamos en el tema. Ante todo me olvidé de saludarlos y felicitarlos y tener mi adhesión a la gente que estuvo luchando en esos lugares, ¿no? Pero ocurre que todavía nosotros no tomamos conciencia de que la toma de las Islas Malvinas, que a veces en la ignorancia parece que fuera un pedacito de tierra que no nos resta mucho a nosotros,
pero que lo vimos ejemplificado en la charla del Comodoro, que eso lleva aparejado los límites de los meridianos que abarcan a la Antártida y que en un plazo no muy lejano eso va a ser un territorio de lucha incesante por todos los que quieren pertenecer a ese lugar. Entonces, primero me parece que habría que difundir eso. Yo no sé si a través de las universidades, ustedes tuvieron, los combatientes tuvieron, así como dice, en su lucha individual, lograron cosas, pero meterse en las universidades y ver qué apoyo hay para esto, qué entienden de esto, porque yo creo que la gente que está en las distintas carreras universitarias, esto tienen que conocerlo, eso de colocar el mapamundi al revés y que nosotros seamos el norte y no el sur, como nos estamos catalogados, siendo que en ese chiste que aparece de Mafalda, que está mirando el plano al revés y dice, uy, ahora somos el norte. Y sí, está bien, es así, el planeta es redondo y depende de dónde lo miremos, estamos en una posición o en otra. Eso ya es como entrar a decir, no, bueno, porque al sur hubo el sur, allá lejos, no. Eso forma parte de lo nuestro. Finalmente, yendo al tema que estaban diciendo como estrategia, también con el Comodoro se conversó que las estrategias son muchas, tienen que haber un acuerdo total para actuar. Una de esas es, bueno, impidiéndole la vida fácil, digamos, así como lo mencionaba, que no puedan tener abastecimiento de ahí nomás, que nosotros se lo facilitamos. El otro era uno que se había comentado que varias constituciones de países habían integrado a todo aquello que era su país, más otros que estaban, digamos, en una situación no tan cercana, como la isla de Pascua se dio como ejemplo, que está mencionada como parte del territorio de Chile. Y otra tercera era tener, ya no para tomar posesión de las islas, pero para ya como tener presente de que no estamos indefensos, tener armamentos, los aviones que tengan una capacidad de vuelo que llegue, vaya y venga hasta las Islas Malvinas. Por cualquier cosa, el hecho de tener un elemento ahí, no para ser utilizado, sino para tener como un elemento de apoyo. Y finalmente también para que nos sirva de custodiar toda la depredación que están haciendo los grupos de barcos en el sur, que se están llevando un bien muy preciado, que es lo que se llevan los chinos y toda la gente de Occidente, que necesitan de eso y que lo van tomando, pero que no hay nadie que lo pueda controlar. Entonces, concretamente, esto que surge a través de una voz de alerta que dan los combatientes y que nos hacen llegar su inquietud, tendría que llegar, que parece que es imposible, a unificarlo en el gobierno, en las estructuras de poder, de decir, bueno, no decir esta es la estrategia, ver cuál es la mejor estrategia a través de visiones geopolíticas de qué es lo que más conviene para nosotros, conociendo nuestras virtudes y debilidades, y para la persona contra la quien estamos tratando de conseguir algo. No sé si fui claro, discúlpenme si a lo mejor me fui con ejemplos, pero es lo que sentí como expresión de lo que escuché la semana pasada y lo que venimos escuchando ahora. Gracias. No, gracias, Juan Carlos. Sí, me parece que la clave está en
en que cada uno de nosotros se transforme en un motor, en un impulsor de la tarea. Somos el mejor elemento de transmisión existente. La palabra persona a persona, entre conocidos, ¿sí? Convocándolo. Yo por eso empecé, digamos, la parte del diálogo, comentándole estos primeros resultados. A todas las personas con las que hablé, todas se mostraron entusiasmadas. Todas dijeron, bueno, avisanos cuándo es la primera reunión. Y lo tengo acá anotadito, ¿eh? Lo tengo acá anotadito. Y gente de distintos ámbitos, docentes, profesionales, compañeros que militan en grupos culturales, en grupos políticos. Todos dijeron, sí, hay que aprovechar la ocasión, hay que aprovechar la ocasión. ¿Sí? Y la ocasión va a ser el año que viene, no falta tanto. Si me permitís, Hugo, un comentario. No sé si se me está escuchando bien. Ahí. Sí, se te escucha perfecto, adelante. Sí, bien. No, en primer lugar agradecerle como siempre a César por la claridad de sus conceptos, siempre es un placer escucharlo. Yo creo que, en mi opinión, en mi concepto, quizás deberíamos ir pensando en un plan de acción para este movimiento de resistencia civil, ¿no? Un plan de acción. Porque alguien al que todos respetamos aquí, alguna vez nos dijo que la organización vence al tiempo, ¿no? Y asimismo, organizar es articular los tiempos y los recursos disponibles en relación a los objetivos, ¿no? Yo entiendo que ese plan de acción tendría que contemplar como dos momentos, porque boicotear y iniciar un proceso de acción para que los intereses británicos en el Atlántico Sur se vean perjudicados y aumenten sus costos de ocupación, es un proceso de un tiempo razonable, ¿no? Bastante extenso. Y tal vez para mucha gente del pueblo, si bien la cuestión Malvinas, la causa Malvinas está muy presente, eso lo ha expuesto muy bien César, nosotros lo experimentamos a diario también, ¿no? Es muy raro encontrar alguien del pueblo que salga con alguna estupidez como la que suelen hacer los intelectuales del sistema, ¿no? El pueblo sigue siendo muy sensato, también como lo marcaba César. Pero llevar ese sentimiento, ese espíritu del pueblo argentino vinculado emotivamente, afectivamente, históricamente con la causa Malvinas, a una práctica concreta en relación a un boicot, a una cantidad de medidas que se podrían tener, creo que amerita un paso intermedio, que yo creo que es en el que nosotros podríamos colaborar, y obviamente no con exclusividad, también ampliando esto a distintas instituciones, organizaciones libres del pueblo, ámbitos académicos y demás, que es en la concientización, en el esclarecimiento, en la persuasión. Entiendo que hay toda una etapa previa que podría ser en los próximos meses, donde se pueda explicar claramente los intereses geopolíticos del Imperio Británico en el Atlántico Sur, los intereses geoeconómicos, los intereses culturales, que es una dimensión que a veces, aún entre la gente que tiene muy buenas intenciones, se olvida, ¿no? La presencia cultural en los ámbitos de formación, de debate, incluso a nivel en las universidades, como aún todavía sigue siendo tan permeable a la presencia de esa influencia
de la colonización cultural británica, ¿no? Entonces, digo concretamente, ¿no? Para poner un ejemplo, hay que activar todos los recursos ya disponibles, por ejemplo, el tema de la ley Gaucho Rivero. ¿Cómo es que hay 4 provincias nada más? Eso tendría que extenderse a todas las provincias, generalizarse, ¿no? Y que sea una ley que no quede muerta, sino que se activa, que genere acciones concretas. Bueno, una campaña de concientización en torno a la extensión de la ley de Gaucho Rivero, y de su aplicación concreta, y de marcar las situaciones donde no se aplica la ley. Porque para eso es preferible no tenerla la ley. Lo dramático es tener una ley que no se aplique. Eso revela justamente dónde tienen la cabeza las élites y cuáles son sus objetivos, ¿no? Y los grupos de gobierno, las clases dirigentes, los grupos dirigentes en la actualidad. Y después ir a cosas, a cuestiones que creo que pueden ser muy eficaces en términos de la concientización. Lo hablábamos alguna vez con Hugo, lo poníamos como un ejemplo. Hay un empresario argentino-israelí, con mucha presencia en la actividad inmobiliaria, y de comercialización en espacios a cielo cerrado, como se dice, en los shoppings y demás, que es un empresario a su vez y proveedor de componentes de los misiles que sirven para resguardar hoy los intereses británicos en las Islas Malvinas. Con doble nacionalidad, es argentino e israelí, es Eduardo Einstein. El dueño de la mayor parte de los shoppings en la ciudad de Buenos Aires y también en los alrededores. Bueno, yo me imagino una buena campaña de esclarecimiento, un buen boicot a mano es plantarse ahí y decirle, bueno, cada argentino que va a uno de esos lugares a hacer sus compras, está colaborando con un tipo que arma a la potencia que ocupa el territorio argentino y que es el enemigo histórico de la nación, ¿no? O sea, que haya acciones concretas de concientización, de esclarecimiento, y que afecten intereses directos, ¿no? Y que alguien tenga que salir del otro lado de explicar cómo es que Einstein anda a los abrazos con su amigo, su lobista preferido, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que dicho sea de paso, durante mucho tiempo el hermano de Larreta fue el gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, ¿no? Bueno, digo, ese tipo de acciones, ¿no? Con espíritu forjista, ¿no? Saliendo de los sótanos de la patria, ¿no? En un sentido figurado, pero ellos se reunían, Forja se reunía en un sótano ahí en la Valle. Bueno, nosotros tenemos que salir de los sótanos de la patria justamente a denunciar con ese espíritu forjista, ¿no? Este tipo de situaciones. Digo, para ir pensando un plan de acción, ¿no? Para darse un camino concreto, con objetivos, con plazos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Ampliando el círculo de, como decías muy bien vos, Hugo, ¿no? De a poquito, y tratando de ampliar el círculo de personas interesadas a título individual y personas también que participan de instituciones, ¿no? Las mismas instituciones que se pueden ir sumando, ¿no? Agrupaciones, organizaciones libres del pueblo, ¿no? Usemos esa palabra que es tan afín a nuestra tradición, ¿no? Bueno, eso, como para plantear un camino más concreto, ¿no? Bien, gracias, Gabriel. Me gustaría, Hugo, tirar una idea, que como tomando esto último de Gabriel Fernández, que es, en el año 80 hubo una movida, porque la batalla es cultural en este momento, hay una cosa que es el campo central, ¿no? En el año 80 se hizo teatro abierto, con una resonancia fantástica, ¿no? Entonces dijo como una inquietud, sobre todo en el caso de César, que está cerca de la Universidad de Lanús, ¿no? De esos ámbitos así. Quiero dejar dos cosas. Una que hay, es un dato que yo tengo de hace poco, no lo sabía, que hay más de 100 obras de teatro hechas sobre las Malvinas, ¿no? Que y muchas las tiene en publicación el
Centro Cultural de la Cooperación. Digo porque a lo mejor como para que quede la ficha de que desde la universidad se puede fogonear una cosa así, para poner el tema, no importa qué digan o qué no digan, sino que el tema esté en la agenda, ¿no? Y emparentado con esto, yo me vi no hace mucho un documental que está en YouTube, yo lo vi en la televisión, que lo hizo TIC, Torneos y Competencias, sobre los jugadores de fútbol que estuvieron combatiendo en Malvinas. El más famoso debe ser Omar de Felipe, ¿no? Pero hay un montón de muchachos que jugaron y siguen estando en el ambiente del fútbol, y son fantásticos los testimonios. A mí me sorprendió de Felipe especialmente porque él reivindica su participación, que a él le costó la carrera de jugador, ¿no? Después siguió como entrenador, pero no, en ese momento le costó. Otro que estuvo fue un chico Apuzzo, que está también entrenador en Huracán. Los dos eran de Huracán, los dos fueron a las islas. Bueno, esto nada más dejarlo como para que quede la ficha de que hay que instalar el tema. Después cada uno le diga lo que quiere, incluso la idiota, esa que no me acuerdo el nombre, la idiota no orgánica, muy bien caracterizada, pero que diga, si ella quiere hacer una obra, que haga eso, pero que esté el tema. A lo mejor que ellos digan, no, porque sí, porque no, sirve para que se ponga el tema en debate, ¿no? Y esta cosa de que hay más de 100 obras desmiente esa cuestión de que ese era un lugar común también, que yo veo que lo dicen. Hay un muchacho Cunio que siempre está a las puteadas, ¿no?, en la televisión, en YouTube, que él dice que el pueblo argentino le dio la espalda a los excombatientes. Y yo digo, ¿dónde lo vio eso? Y el solo hecho de que haya más de 100 obras de teatro te está diciendo que hubo una movida, son todas por supuesto posteriores a la guerra, digamos. Bueno, nada más, para que quede la ficha, total, como vamos a seguir, ¿no?, escuchando estas cosas, y como ustedes dijeron bien, muy pertinente, que el año que viene va a ser un estallido de discusión sobre esto. Por algo lo deben estar preparando ahora, ¿no? That's... Bien, no sé, César, si querés comentar algo al respecto. Vos estás muy al tanto No, de la importancia, inclusive, de la expresión artística, ¿no? bueno, ahí ocurre que tengo absolutamente sintonía tanto con Gabriel, cuando mencionó caso concreto y demás, escandaloso la situación de que un empresario argentino que prospera en los negocios inmobiliarios y que tiene favores de los sectores del poder y demás, no tenga prurito en venderle armas al enemigo, ¿no?, para seguir sojuzgando al pueblo argentino. Es una cosa atroz. Entonces me parece muy bien ponerle nombre y apellido, y creo que la recomendación que él hace es absolutamente pertinente respecto a que hay que planificar, hay que ir avanzando. Y lo que acaba de decir Horacio sobre el campo cultural, justamente nosotros, el anterior director del Observatorio Malvinas, que era un gran dramaturgo, cineasta y poeta y demás, que era Julio Cardoso, hizo una obra de teatro que se llama Islas de la Memoria, Historia de Guerra en la Posguerra, que está en ese sumario dramatúrgico que se hizo sobre Malvinas del Centro de la Cooperación. Así que, y me parece que además tenemos un elenco, un grupo de actores, y el actual director de la obra, Manolo Longueira, que son gente afín. Y el teatro es un vehículo interesante como para llevarlo a las calles y explicar situaciones. Y además puede ser muy simpático y muy alentador para los sectores juveniles. Hay que pensar cosas así que se salgan de... Acá no se trata de ir a hacer movilizaciones para tirar piedras a nadie, sino para denunciar y visibilizar, como decía Gabriel, volver al forja, digamos, ser una nueva forja, digamos, ¿no?, de alentar la conciencia patriótica y la conciencia nacional en contra de los enemigos.
Me parece que... Y vieron como en esta reunión pequeña, de poco, ya surgieron un montón de cosas, de ideas, y es lo que tenemos que hacer, ponernos a pensar juntos una estrategia, una planificación, trabajarla desde ahora. Tiene razón Gabriel. Puede explotar el tema en el año que viene, que es el 40 aniversario, pero hay que trabajarlo desde ahora. Y además, por supuesto, va a exceder el 40 aniversario, porque esto es como decía, una estrategia sin tiempo. La defensa del interés nacional no tiene tiempo, no tiene plazo. Tiene objetivos, pero no tiene plazo. Así que la verdad ya con los aportes que hicieron, ya me voy muy satisfecho, muy contento, y a seguir imaginando y creativamente lo que podamos ir construyendo colectivamente, porque esto, y además, como decía el Martín Fierro, esto no es para mal de ninguno, sino para bien de todos, por lo menos del pueblo argentino. Y si es mal para algunos, será mal para los que trabajan para el enemigo. Bien, bueno, qué final, ¿eh? Hugo, Sí. una cosita, porque cuando mencionaba lo del teatro, me da pie, es un segundito, además no quiero ser abusivo en el uso del tiempo. También una dimensión cultural donde ha hecho pie la desmalvinización de forma fragante es en otro género, que es en otra industria, ¿no?, cultural, que es el cine. Hay muy pocas películas, escasas, yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano amputada, las buenas películas, porque en general el cine ha sido profundamente desmalvinizador. Pienso que tal vez por ahí alguna actividad en el sentido del movimiento de resistencia civil, en su dimensión cultural, tendría que abordar eso, ¿no? Porque yo creo que he visto el 99% de las películas sobre Malvinas, con mucho trabajo. Apenas puedo llegar a terminar de verlas porque son indignantes, ¿no? Además, a sus guiones desmalvinizadores le suman las carencias actorales y cinematográficas, son muy malas, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Y es un vehículo por el cual se introducen muchas ideas desmalvinizadoras, tiene mucho impacto, aún más que el teatro incluso, ¿no? Lamentablemente, porque deberían ir parejos, ¿no?, en la formación cultural del pueblo argentino. Pero el cine, los videos y todos los videos documentales en general están plagados de manifiestos desmalvinizadores, ¿no? Bien, bueno, sí, sí. Hay muchas actividades, hay mucho terreno. Y lo artístico, lo bueno que tiene es que llega al corazón, llega directamente al corazón. Así que bueno, es un terreno que tenemos que explorar. Ya estamos sobre el final, que en general terminamos cerca de las 20. Yo te pediría a César que cierres entonces y que los compañeros nos mantengamos conectados a efectos de poder ir participando en las primeras reuniones. Te dejo la No, palabra a a vos, ver, César. más que nada agradecer, y como decía antes, me voy contento porque ya ha habido aportes importantes en esta jornada, y tiene que ser muy amplio, lo más abarcativo posible. Nosotros no creemos en las grietas truchas, creemos en las antinomias históricas, que es patria antipatria, pueblo antipueblo, frente nacional versus frente antinacional. Ese es el tema. Y Malvinas es una bandera arraigada profundamente en el corazón del pueblo y que sintetiza el espíritu de emancipación nacional pendiente. Así que en eso tenemos que ser bien amplios y bien incluyentes, bien inclusivos y bien claros también, poniendo nombre y apellido como lo hizo Gabriel hoy, pero hay otros tantos que hay que ponerle nombre y apellido para señalarlos como
agentes del saqueo de la Argentina. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo jueves. Ya pasaremos la publicidad. Buen fin de semana. Buen fin de Bueno, semana. muchas gracias. Mañana ando por los pagos de Francisco, así que un abrazo grande. Bueno, gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gracias, César. Gracias, muchachos. A las 10 se supone que nos vemos, si Dios quiere, César. Bien, hasta luego entonces.